Muy buenas tardes. Seguimos en esta cumbre, primera cumbre iberoamericana de Derecho aquí en Venezuela, y saludamos a todos los que se van a conectar por diferido y los que están presentes también, a todos esos conferencistas. Mil gracias por sus ponencias, todas esas conferencias. Y tenemos en esta tarde desde Venezuela también a la doctora Vestalia Tovar, que ella es especialista en penal, tiene muchas especialidades también en el derecho y es una estudiosa del derecho, analista de sentencias, y también es egresada, jubilada del Tribunal Supremo de Justicia, y me da mucho honor presentarla porque es la misma casa y formación que recibimos. Bienvenida, doctora. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a los participantes. Gracias, Aida, por la invitación. Muy contenta de estar en esta primera cumbre iberoamericana internacional realizada aquí en Venezuela en los días de ayer y hoy. Y qué bueno que se haya sumado muchísimas personas en aras, pues, de seguir, como siempre, capacitando, formándose y enriquecimiento, por supuesto, de esos conocimientos que son necesarios hoy por hoy. Bueno, ya Zaida me presentó, efectivamente soy una apasionada del derecho, hay muchísimas personas que se inscribieron que me conocen, y bueno, lo que se busca es eso, ¿no? Seguir apostando a la formación profesional en nuestro país, en Venezuela. Creo fervientemente en eso, y no solo en eso, sino en el derecho puro, que se aplique, en este caso, el derecho puro cuando la razón jurídica nos asiste en cualquier caso que se nos presente. Y en el caso penal, como siempre lo he dicho, indistintamente que haya una responsabilidad penal, lo que se busca es una pena en el momento que sea determinada mediante una sentencia judicial que sea justa también para ese reo. De manera pues que lo que buscamos es eso. Hoy me toca un gran tema a tratar, por supuesto, como es el exequatur a nivel internacional. Un tema de moda, un tema sumamente importante para todos nosotros, los que estamos en el territorio venezolano, pero también aquellas personas que están fuera del territorio venezolano. Para nadie es un secreto que este proceso de inmigración que ha sufrido en los últimos tiempos en Venezuela, lamentablemente ha traído como consecuencias jurídicas no solamente las rupturas de las distintas familias, bien sea bajo la figura de concubinato, o bien sea la otra figura que conocemos que es la del matrimonio. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de esta situación de hecho, de este realismo jurídico, en la cual nos ha acompañado durante 3 años aproximadamente el proceso de inmigración de los venezolanos, puesto que están muchísimos regados a nivel mundial, ha traído de alguna manera u otra esta figura del exequatur internacional ha sido muy repercutida en nuestra legislación venezolana. Por la sencilla razón que para ello, cuando nosotros hablamos de esta figura, son aquellas sentencias emanadas del extranjero que para que puedan tener esa fuerza ejecutoria dentro del territorio venezolano deben cumplir una serie de formalidades. Para nadie es un secreto que nuestro legislador procesal civil, en el Código de Procedimiento Civil venezolano de 1982, había establecido por primera vez, o fue el pionero del procedimiento del exequatur a través de sus artículos 850 y 851 de la referida adjetiva norma civil, sino que adicional a eso, cuando sale la Ley de Derecho Internacional Privado, de alguna manera u otra regula las relaciones internacionales a través de los tratados, convenios, ratificado en la República Bolivariana de Venezuela y cumpliendo con ciertos convenios internacionales, como por ejemplo el de La Haya, el de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, como lo acabo de mencionar, el convenio boliviano, entre otras. Pero el caso está que cuando nosotros hablamos de este procedimiento del exequatur, muchas veces me preguntan que si puede ser de distintas materias, ¿no? Por supuesto que sí. Cuando nosotros hablamos de estos artículos 850 y 851 del Código de Procedimiento Civil, hoy por hoy derogado o sustituido por la Ley de Derecho Internacional Privado en su artículo 53, es claro. Es decir, toda sentencia que venga emanada de la extranjera en materia civil, ¿sí? En materia mercantil, en materia niños y adolescentes, excepto partición de herencia. Y ustedes me dirán por qué, ¿no? O partición de herencia, partición también de la comunidad de gananciales, cuando dos personas deciden divorciarse, porque lo más importante de esto que nosotros no podemos dejar de olvidar
que en el momento que se solicite cualquier, vámonos, por ejemplo, vamos a un ejemplo bastante práctico, como es en el caso de la disolución del vínculo matrimonial, del divorcio. Es decir, usted debe partir de algo sumamente importante, que para usted poder solicitar el divorcio, que lo puede hacer en el país donde usted esté destinado finalmente y haya sido, vamos a decir así, su habitual residencia. Pero es importante señalar que cuando usted, estando casado y se separa de la convivencia en común o de la ruptura prolongada de su pareja, en el momento que usted haga la solicitud en cualquier país del mundo, usted en primer lugar debe partir del domicilio, ¿sí? El último domicilio del cónyuge, eso es sumamente importante, eso está en la Ley de Derecho Internacional Privado, en el artículo 5, 11 y 23 de la referida norma, que es muy clara que para usted poder solicitar el divorcio en otro país, usted tenía que haber estado con esa persona donde su último domicilio conyugal haya sido en este país. Ahora, si usted me pregunta a mí que su último domicilio conyugal fue en Venezuela, usted tiene que interponer la solicitud de divorcio en Venezuela. O sea, lo que quiero es realmente diferenciar un escenario con el otro, dejando muy claro que cuando nosotros hablamos de esta solicitud de divorcio o de disolución del vínculo matrimonial, nosotros no podemos, de alguna manera u otra, en este caso, tomar en consideración que yo, estando separada de mi pareja se queda en Venezuela y usted se va para otro país, usted decide introducir en ese otro país la disolución del vínculo matrimonial cuando usted sabe que en Venezuela está su pareja y que el último domicilio conyugal de su pareja es en Venezuela. Entonces nosotros debemos partir de esta figura sumamente importante que lo ha señalado la Ley de Derecho Internacional Privado como es el último domicilio del cónyuge, en primer lugar. En segundo lugar, cuando nosotros hablamos de la referida Ley Internacional Privada, para nadie es un secreto que ella te establece en su artículo 53 una serie de requisitos formales que es de obligatorio cumplimiento. Al punto de que cuando usted solicita la disolución del vínculo matrimonial, el segundo requisito que se exige, el primero es el domicilio, en este caso, que haya sido en donde la pareja haya habitado su convivencia en común, su último domicilio. Pero el segundo es que no existan bienes, señores, por la sencilla razón que si usted en el momento que usted solicita la disolución del vínculo matrimonial y usted se le ocurre poner, en este caso hay un bien en Venezuela o un bien en ese país en el cual usted se encuentra, entonces en ese sentido nosotros la jurisdicción en Venezuela o la jurisdicción jurisdiccional no les va a reconocer ese requisito por la sencilla razón de que una de las cosas que dice el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado es que no exista bienes ni en Venezuela ni en ese otro país. ¿Qué es lo más recomendable que siempre realmente a la hora de que se nos presente un escenario jurídico de esta naturaleza? Primero usted tiene que partir de que usted tiene por norte esa sentencia judicial emanada de ese tribunal, de ese país donde usted se encuentra residenciado, que no es Venezuela, y que el norte definitivo es que finalmente ese país, a través de su jurisdicción, en este caso, sentencie o disuelva el vínculo matrimonial en ese país. Pero en ese sentido, una vez que usted ya tenga esa sentencia de disolución del vínculo matrimonial, usted como es venezolana, bien sea cualquiera de los dos que haya sido venezolano, la pareja, que mayormente siempre ambos son venezolanos, usted tiene que solicitar la fuerza ejecutoria aquí en Venezuela, tal como lo establece el artículo 53, 54 y 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Entonces, en este sentido, lo que quiero dejar muy claro es que ustedes tienen que tener por norte la disolución del vínculo matrimonial. Aquí no se discuten los bienes. Usted después, usted haya cumplido con los requisitos en ese país que le emitió esa sentencia, o sea, el país extranjero, usted efectivamente tiene que cumplir con otros requisitos acá, en Venezuela, pero para que usted pueda, que se le otorgue esa fuerza ejecutoria y pueda tener validez o eficacia probatoria en nuestro país y también a nivel internacional, usted esa sentencia la tiene que, en este caso como tercer requisito, es que esté traducida en español y a su vez que esté legalizada y apostillada. Muchas veces cuando nosotros nos envían sentencia de esta naturaleza,
mayormente siempre unos las envían sin legalización y sin apostilla, y usted tiene que enviarla con este tipo de requisitos formales, por la sencilla razón de que viene de una decisión de un país extranjero, de alguna manera u otra, y como dice la ley de apostillamiento, usted está obligado que cualquier documento que venga fuera del territorio venezolano tiene que estar legalizado y apostillado para que pueda surtir efectos jurídicos aquí en Venezuela. De igual manera pasa con el poder. En el momento de que usted envíe esta sentencia a Venezuela para que se le otorgue la fuerza ejecutoria a través de los tribunales de instancia, usted tiene que tomar en consideración que para que se le otorgue esa fuerza ejecutoria, usted tiene que cumplir con la ley de apostilla. Igualmente el poder de alguna manera u otra, mayormente cuando esa sentencia viene emanada del extranjero, de forma voluntaria, de forma amistosa entre las partes, cuando llega a Venezuela, lo que más uno le recomienda a los clientes es que envíen un poder, ambos, ¿sí?, de forma mancomunada, para que aquí en Venezuela se les pueda representar en cualquiera de las etapas del proceso judicial, en cualquiera de los órganos jurisdiccionales del Estado. Pero el caso está de que un solo poder significa que, como fue amistosa la disolución del vínculo matrimonial en ese país, en ese sentido, con el poder es más que suficiente para representar a ambas partes aquí en Venezuela. A pesar de, una vez que usted haya cumplido con estos requisitos solemnes que yo acabo de mencionar, que ya vamos a tratar los que están establecidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, nosotros debemos tomar en consideración que debemos partir si efectivamente esa sentencia emanada del extranjero fue contenciosa o fue amistosa. Cuando yo hablo de la primera, es que se haya trabado la litis, en donde una de las partes, por ejemplo, no estaba de acuerdo con el divorcio, ¿sí? Si realmente no fue, si fue contenciosa, es decir, se haya trabado la litis, entonces usted tiene que acudir directamente, si es materia civil y no hay hijos involucrados, directamente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que es la extinta Corte Suprema de Justicia, que es la competente para conocer, en este caso, de los divorcios emanados del extranjero, que a pesar de que hubo sentencia judicial, porque usted acudió a todos los grados de jurisdicción en ese país emisor, y finalmente la sentencia fue contenciosa, conoce por competencia la Sala de Casación Civil. Una vez que la Sala de Casación Civil, usted presenta el escrito fundamental, formal, para que solicitándole a la sala de que usted cumple con los requisitos del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado y otros requisitos como los que acabo de mencionar, la sala inmediatamente lo admite y lo pasa al juzgado de sustanciación para que sea el propio juzgado de sustanciación que notifique a la contraparte. Pero fíjense ustedes, este es en el caso de los divorcios contenciosos, donde las partes haya sido peleado el divorcio, en donde una de las partes no está de acuerdo. De igual manera, significa que si no están de acuerdo, una vez que sale la sentencia judicial, por supuesto, de ese país emisor, tenemos que tomar en consideración que ambas partes están separadas. Significa que quien va a otorgar el poder emanado del extranjero es el solicitante que requirió o hizo la solicitud del divorcio en ese país emisor, y a través de un órgano jurisdiccional de ese país, de esa ciudad, de ese municipio, de ese estado, es que esa persona logró la sentencia de divorcio. Quien tiene que enviar el poder, indiscutiblemente, es el solicitante. Ahora, ¿qué pasa cuando la Sala de Casación Civil pasa esto al juzgado de sustanciación? Sencillo. Ellos, de alguna manera u otra, tratan de ubicar al demandado, bien sea vía correo electrónico, bien sea vía WhatsApp, porque para nadie es un secreto que en Venezuela se ha venido flexibilizando, y si bien es cierto, nosotros teníamos dentro del ordenamiento jurídico positivo venezolano, en este caso contábamos con dos modalidades, entre ellas primero la escrita, ¿no?, que eso lo sabemos todos. Es decir, desde el año 2000, nosotros los venezolanos, dentro de nuestras modalidades, teníamos la manuscrita de forma expresa, entonces, en donde no existía el principio de oralidad. Ahora, cuando sale la Constitución de 1999, la Carta Política,
es cuando viene, de alguna manera u otra, a regular desde el punto de vista del rango constitucional, de los artículos 2 y 3 como postulados constitucionales, y exhorta a todos los tribunales de la República como segunda modalidad lo que es la oralidad. Es allí donde los tribunales civiles y los tribunales de niños y adolescentes se ven en la obligación, de alguna manera u otra, de apostar al principio de oralidad, de inmediación, de transparencia, que son principios rectores del proceso, pero que de alguna manera u otra son regulados por los postulados constitucionales consagrados en los artículos 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa fue la segunda modalidad desde el año 2000 para acá, pero una tercera modalidad que de alguna manera u otra existe en nuestro ordenamiento jurídico venezolano, o que siempre existió, señores, porque cuando ustedes revisan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ustedes se van a dar cuenta que en el artículo 114, el propio constituyente, de alguna manera u otra, prevé o previó las posibilidades a futuro de lo que se pudiese avecinar, adaptado al realismo jurídico, a las necesidades básicas de la población a futuro, y decide de alguna manera u otra establecer a través del artículo 114 de la Constitución la vía telemática. Es decir, nosotros en Venezuela no estábamos en pañales con la vía telemática. Adicional a eso, cuando una vez publicada, por supuesto, en Gaceta Oficial, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el año 2001, el legislador emana una norma colateral a la Constitución, como es la Ley de Datos sobre Firmas Electrónicas, que de alguna manera u otra este constituyente, al dejar establecido esto como rango constitucional en el 114, le da las posibilidades al legislador para que genere normas colaterales a ella, y una de ellas es esta norma, como la acabo de mencionar, que a partir del año 2001, conjuntamente con la ley de infogobierno, vinieron a regular la vía telemática. Es así como en el año 2020, y cuando se genera por primera vez la pandemia aquí en Venezuela, decretada por el Ejecutivo Nacional el 13 de marzo del 2020, es allí donde los tribunales de instancia se ven en la obligación, de alguna manera u otra, de remitirse a esta norma y remitirse a la jurisprudencia emanada de las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia para tratar de alguna manera u otra de regular la vía telemática por esta norma, para que esas personas fuesen notificadas, ¿sí? En este caso, las partes involucradas en el proceso judicial, a través del exequatur, a través de una sentencia emanada de un tribunal emisor de cualquier país del mundo, para que se pudiese otorgar la fuerza ejecutoria en Venezuela, se utilizara la vía telemática. Hoy por hoy todavía seguimos con esta modalidad, porque es una forma, de alguna manera u otra, de simplificar también los trámites administrativos, porque para nadie es un secreto que nosotros tenemos la ley de simplificación de trámites administrativos, y lo que buscamos finalmente es que se materialice esta citación que está establecida en nuestro Código de Procedimiento Civil en los artículos 215 y siguientes. Entonces, cuando nosotros nos vamos a esta vía telemática, lo que se recomienda mayormente, que en el momento que usted haga la solicitud ante la Sala de Casación Civil, usted proporcione a la sala correo electrónico, número de celular, incluso hasta redes sociales, porque para nadie no es un secreto que cuando usted lee el artículo 2 de la ley sobre datos y firmas electrónicas, te habla que las redes sociales o cualquier tipo de plataforma electrónica o correo electrónico realmente se equiparan a medios de comunicación electrónico. Todos son mensajes de comunicación electrónica. Entonces ahí donde usted tiene las posibilidades para que esta persona pueda ser ubicable a través del juzgado de sustanciación de la Sala de Casación Civil, de solicitar todos estos medios electrónicos para que esa persona sea ubicable. En aras de que, si bien es cierto, cuando ustedes desglosan el Código de Procedimiento Civil, que se notifique por medio de la citación al demandado, también tenemos en este caso la citación personal, pero ¿cómo usted va a materializar una citación personal si esa persona no se encuentra en el país? ¿Sí? Entonces, esa se sustituye por estos medios electrónicos. Ahora, por supuesto, agotado todos estos medios electrónicos, porque sí hay que decirlo, se han visto casos en que, por ejemplo, exequatur que hay en la Sala de Casación Civil,
en donde no es ubicable el demandado. A pesar de que usted proporcionó correo electrónico, proporcionó teléfono, puede darse el caso que es que la persona no quiera responder o no quiera dar el consentimiento para que se efectúe la fuerza ejecutoria, esa sentencia emanada del extranjero sobre la disolución del vínculo matrimonial aquí en Venezuela. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de eso, ahí lo que se recomienda es la citación por cartel. Es decir, carteles internacionales que de alguna manera u otra, hoy por hoy para nadie es un secreto que tienen la modalidad en forma de periódicos de mayor circulación en nuestro país, pero también tienen la otra modalidad que es a través de las plataformas electrónicas. Lo que les quiero decir con esto, que hay muchísimas formas para que la persona se pueda enterar de una sentencia que está siendo ejecutada aquí en Venezuela a través de la Sala de Casación Civil, para que usted pueda darse por citado y señalarle a la sala si está de acuerdo o no está de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona no es ubicable, ha agotado todos los medios de comunicación de lo que es la citación? Pues lamentablemente la sala se ve en la obligación, de alguna manera u otra, de decretar parcialmente con lugar la fuerza ejecutoria de esta sentencia, puesto que lamentablemente no se ubicó a esa persona, ¿sí? Ustedes me preguntan, según las estadísticas, cómo ha sido realmente esta situación, y si se han visto casos. Por supuesto que sí se han visto casos. Muchísimos casos en donde una de las partes es ausente y bueno, la sala no le queda de otra que no le puede cercenar el derecho, en este caso, al libre desenvolvimiento de la personalidad, ¿sí? En el artículo 20 de la Constitución, porque si usted no quiere estar casada con esa persona, usted no quiere estar con esa persona, o ya usted no está con esa persona, la Sala de Casación Civil sabe que de alguna manera u otra tiene que otorgar la fuerza ejecutoria de forma parcial, porque ellos de alguna manera u otra han sido pioneros de muchísima jurisprudencia emanadas de la Sala de Casación Civil, donde han señalado de que cuando una de las partes no está de acuerdo en el divorcio, no está de acuerdo, que no se quiere divorciar, entonces incluso nosotros tenemos otra causal aquí en Venezuela que es el divorcio por solución. Es decir, la Sala de Casación Civil y la Sala de Casación Social, cuando maneja materias niños, adolescentes, en donde estén involucrados menores de edad dentro de una causa de la disolución del vínculo matrimonial o del divorcio, ellos están en todo momento conscientes que tienen que adaptarse de alguna manera u otra a la jurisprudencia, por la sencilla razón de que ya se han pronunciado en reiteradas oportunidades que cuando una de las partes no quiera estar con la otra persona, el juez de instancia está obligado de alguna manera u otra a decretar el divorcio por solución. Muchas veces me preguntan que si esto es una causal, a mi criterio sí lo es, porque no podemos realmente enfocarnos en la causal de desafecto cuando para nadie es un secreto que de alguna manera u otra es necesario haber agotado todos los medios habidos y por haber, y en la propia audiencia voy a los tribunales de protección del niño, adolescente, porque aquí están involucrados menores de edad, en donde hemos tenido que enfrentar exequatur ante la Sala de Casación Social de forma contenciosa y una de las partes no está de acuerdo de divorciarse. Entonces, en ese sentido, no pudiésemos hablar de esa causal de divorcio como es el desafecto, sino también que tenemos que encuadrarla en el divorcio por solución. Entonces, lo que les quiero decir con esto, de que nuestra legislación venezolana, en el caso del divorcio, equiparable al exequatur internacional, ha venido de alguna manera u otra, a través de la jurisprudencia de la Sala de Casación Social, de la Sala de Casación Civil y de la Sala Constitucional en nuestro país, de la extinta Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, en donde han sido sumamente claros con esta situación, en donde en el año 2015 la propia Sala Constitucional por primera vez señala de que las causales que eran taxativas en el 185 del Código Civil ahora son enunciativas. Y por eso es que la Sala Constitucional permite a que usted pueda solicitar la disolución del vínculo matrimonial aquí en Venezuela, ¿sí? De aquí de Venezuela, pueda solicitar de alguna manera u otra cualquier causal que devenga de la convivencia en común, entre ellas el desafecto, el divorcio por solución, pero también el factor económico, que ya lo tenemos ante los tribunales de instancia de protección del niño y adolescente, ya fue admitido y va a ser sentenciado
a favor pues de esta causal nueva de divorcio en Venezuela, en el país, como es el factor económico. Porque para nadie es un secreto que cuando las parejas llegan a uno o te envían una sentencia emanada del extranjero para que tú, por supuesto, inicies el procedimiento judicial cuando es contencioso ante la sala de casación civil, si no hay niños, y cuando si hay niños ante la sala de casación social, para nadie es un secreto que la mayoría de las sentencias que llegan emanadas del extranjero de la disolución del vínculo matrimonial incide el factor económico. Y nosotros estamos educados en Venezuela, los abogados en libre ejercicio, para adaptarnos al realismo jurídico, que son las necesidades básicas de la población. Es así como la jurisprudencia ha venido regulando toda esta serie de criterios en aras de poder flexibilizar la institución del divorcio en Venezuela y de que todas esas personas que se encuentran fuera del territorio nacional puedan cumplir con el principio del libre desenvolvimiento de la personalidad desde el punto de vista extraterritorial y desde el punto de vista extraterritorial. Entonces, cuando nosotros hablamos del exequatur internacional, cuando es contencioso, como ya lo acabo de mencionar. Ahora bien, cuando es de forma amistosa, nosotros debemos partir que si esa sentencia emanada del extranjero, solicitada, por supuesto, por uno de los cónyuges en ese país donde se encuentran residenciados, en donde fue su último domicilio, y una vez admitida la demanda de disolución del vínculo matrimonial, se le notifica, en este caso, pues al otro cónyuge, y declara que da su consentimiento y que está de acuerdo con divorciarse. Entonces, cuando nosotros estamos en presencia de eso, pues el tribunal de instancia no tiene ningún problema, porque incluso se agota un solo grado de jurisdicción, que sería un tribunal de primera instancia sin necesidad de llegar a superior o llegar a la corte. Eso no hay necesidad de eso, puesto que es un procedimiento único, porque no se traba la litis, y de alguna manera u otra es de forma amistosa. Lo que les quiero decir, cuando nos emanan una decisión de la disolución del vínculo matrimonial a Venezuela, en donde haya sido de forma amistosa, nosotros lo que pedimos es el poder de ambas partes, una recomendación que les doy, y que ese poder también esté debidamente legalizado y apostillado. Si cualquier documento ustedes vayan a ingresar aquí, en cualquier tribunal de instancia en nuestro país, Venezuela, que venga del extranjero, tiene que estar debidamente legalizado y apostillado, porque es la única manera de que pueda surtir efectos jurídicos dentro del territorio venezolano. Entonces, cuando nosotros hablamos de este escenario, que es el segundo, por supuesto, ya expliqué el primero, cuando es contencioso y se traba la litis, cuál es la competencia que le toca conocer, en este caso, qué tribunal le corresponde conocer de estas causas cuando es de forma contenciosa. En el caso de la forma amistosa, le corresponde conocer, si no hay niños, a los tribunales superiores civiles, no los tribunales de primera instancia en lo civil. Es decir, nosotros debemos tener cuidado, los abogados de libre ejercicio, en el momento que se va a realizar una solicitud de exequatur de forma amistosa en Venezuela sobre la disolución del vínculo matrimonial, que solamente tienen que estar facultados los tribunales superiores civiles, que es, de alguna manera u otra, el único ente, ¿sí?, que le corresponde conocer de la fuerza ejecutoria, que puede ser parcial o puede ser total. Porque no se trabó la litis, todo fue en forma amistosa. Ahora, si usted no está de acuerdo con la decisión del Tribunal Superior Civil, usted sabe que como segundo grado de jurisdicción, usted tiene la Sala Constitucional del Alto Tribunal de la República. De manera, pues, que lo que les quiero decir con esto es que cuando hablamos de forma amistosa que no existan hijos, le corresponde a los tribunales superiores civiles. Ahora, cuando hablamos de que existen hijos menores de edad, en este caso, le corresponden a los tribunales superiores en materia de niños y adolescentes. Significa que es un único grado de jurisdicción y que lo que se busca es que se le otorgue la fuerza ejecutoria de alguna manera u otra por supuesto, a esta sentencia emanada del extranjero. Quiero aclarar también, adicional a esto, que no solamente estamos hablando de las disoluciones del vínculo matrimonial. Repito, el norte es el divorcio. El norte es el divorcio por solución. El norte es disolver el vínculo matrimonial que hubo de convivencia y no la partición de herencia ni partición de comunidad de gananciales, y más aún si se tienen bienes en ese país, están fuera del territorio venezolano y se tienen bienes aquí en este país.
Usted sabe que una vez que se le otorgue la fuerza ejecutoria, usted puede nombrar un abogado aquí si usted tiene bienes para que proceda a la partición de aquí de la comunidad de gananciales. Y si usted tiene bienes en el otro país con la misma sentencia de disolución del vínculo matrimonial otorgada a la fuerza ejecutoria aquí en nuestro país, usted puede también proceder en el país donde usted se encuentra residenciado para que proceda a la partición de los bienes habidos y por haber que hayan sido comunes de la comunidad de gananciales en ese otro país. Lo que les quiero decir con esto es que no vamos a tratar de enredar la situación, porque de alguna manera u otra, ojo, no es que Venezuela se niegue a otorgarle la fuerza ejecutoria si tienen un bien inmueble aquí en Venezuela. No, lo que va a pasar es que te la va a otorgar parcial, no total. Y lo que buscamos es total, ¿sí? Es importante que tengamos eso siempre presente en este sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa partición de comunidades gananciales, ya ustedes tienen que tener conocimiento de que eso es a posterior, después que se haya otorgado la fuerza ejecutoria de la disolución del vínculo matrimonial. Ahora, cuando nosotros hablamos de partición de herencia, porque para nadie es un secreto que cuando lees nuestro Código Civil, te dice que se va a tomar en consideración para que se inicie la jurisdicción, no la competencia por la materia, no, la competencia por la jurisdicción. Es en este caso donde haya fallecido de alguna manera u otra, en este caso el de Cuyo. Entonces, si este de Cuyo, siendo venezolano, se muere en Perú, entonces en todo momento hay que decir que se tiene que iniciar la apertura de la sucesión en Perú, pero tenemos que ver si realmente Perú tiene convenios internacionales con Venezuela, porque es importante señalar que cuando no existen convenios internacionales, señores, y emanan una sentencia del extranjero para que se otorgue una fuerza ejecutoria aquí en Venezuela, te la pueden declarar parcialmente con lugar, siempre y cuando no colinda, no colisione de alguna manera u otra con nuestro ordenamiento jurídico. Y esto se ve muchísimo también, en este caso, en materia niños y adolescentes. Cuando hablamos de la custodia a nivel internacional, cuando hablamos de la residencia a nivel internacional, cuando hablamos de la privación unilateral de la patria potestad, también. Entonces, cuando hablamos de estas instituciones familiares, de sentencias emanadas del extranjero, de alguna manera u otra, que puedan surtir efectos jurídicos aquí en Venezuela, nosotros primero tenemos que revisar nuestro ordenamiento jurídico, indiscutiblemente, ¿no? En materia de niños, adolescentes, que para nadie es un secreto que es de riguroso orden público y que estas normas tiene su norma macro, como es la ley orgánica para la protección del niño, adolescente, y que lo que se busca, que si usted, en este caso, por supuesto, envía una sentencia emanada del extranjero con custodia internacional, usted tiene que ver que dentro de nuestro derecho interno público no colinde nuestro ordenamiento en materias niños, adolescentes. Porque se han visto el caso, por ejemplo, y hago la mención en materia de niños, cuando, por ejemplo, es nacido fuera del territorio nacional y es hijo de padres venezolanos. Para nadie es un secreto que la Sala Constitucional de nuestro país, de Venezuela, a través del Tribunal Supremo de Justicia, se ha pronunciado en reiteradas oportunidades sobre la nacionalidad por nacimiento y la nacionalidad, en este caso, por residencia aquí en nuestro país. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa jurisprudencia identificada con la número 300 del 26 de abril del año 2016, donde la propia Sala Constitucional hace un desglose extraordinario con referente, pues, a la nacionalidad de ese niño o de esa niña que fue nacida fuera del territorio nacional, pero que es hija de venezolanos. Y muchas veces se han visto casos que como no es venezolana la niña o el niño, los padres incoan de alguna manera u otra un permiso para que esa niña pueda viajar a nuestro país, Venezuela, y los tribunales de instancia, como no es venezolana, ¿sí?, sino que es realmente de esta nacionalidad, niegan de alguna manera u otra ese permiso para que esa menor pueda viajar al territorio venezolano, a pesar de que los solicitantes fueron sus padres, ¿sí?, de alguna manera u otra, para la corte o para ese tribunal, desde el punto de vista extraterritorial, la niña es realmente nacida en ese país y se regula por el derecho de persona y la capacidad civil de ese país.
Pero ¿qué ha dicho la jurisprudencia, como lo acabo de mencionar, la que acabo de señalar, que es clara? Cuando estemos en presencia de que un niño que no haya nacido dentro del territorio venezolano, en este caso, y se encuentra en otro país, pero sus padres son venezolanos, sí, efectivamente, usted puede solicitar el permiso ante un tribunal de instancia en ese país donde usted se encuentra, que no es nuestro país, y ese tribunal está obligado de alguna manera u otra a sentenciar, así sea sin lugar. Lo importante es que usted haya agotado ante los órganos jurisdiccionales esa solicitud del permiso en cualquiera de los grados de jurisdicción, agotando el máximo, indistintamente que se lo declaren sin lugar, usted envía esa sentencia, por supuesto, a Venezuela, y en ese sentido, una vez que usted le envía a Venezuela, Venezuela verifica, como es contencioso, le corresponde conocer de alguna manera u otra a la Sala de Casación Social del Alto Tribunal. Pero ¿qué hace el Tribunal Supremo para poder realmente procurar, en la medida de lo posible, de que esta menor pueda venir a nuestro país? Primero revisa nuestro ordenamiento jurídico, pero a través de esta jurisprudencia, por supuesto, quiere dejar muy claro que existe la filiación, porque acuérdense que nosotros tenemos el derecho de la filiación en el artículo 206 del Código Civil, y que es totalmente claro en ese sentido, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de esa filiación, es que la Sala Constitucional exhorta a través del exequatur internacional que se le otorgue la fuerza ejecutoria parcial para que esa niña pueda entrar a nuestro territorio venezolano, porque, repito, aquí lo que se discute es el libre desenvolvimiento de la personalidad. Aquí lo que se discute es el principio de igualdad, y para nadie es un secreto, todo eso está consagrado en nuestra Carta Política. Entonces, lo que les quiero decir con esto, de alguna manera u otra, es que cuando el Tribunal Supremo otorga parcialmente con lugar, no es que no tenga efectos jurídicos, sí lo va a tener, pero dejando muy claro que no se cumplen en su totalidad el artículo 53 de la Ley Orgánica, por supuesto, el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Jurisprudencias como en materia contenciosa, en disolución del vínculo matrimonial, identificadas con el número, en el caso de nuestro país, 246, del 97 del 2021 de la Sala de Casación Civil, que te habla muy bien de la competencia que tiene esta sala cuando se emana una sentencia emanada del extranjero, por supuesto, y donde se haya trabado la litis, en donde una de las partes no esté de acuerdo a divorciarse. Ahí se le otorga la fuerza ejecutoria de alguna manera u otra para que pueda tener validez en nuestro país, pero también para que pueda tener validez en otro país. Y la Sala de Casación Social de igual manera se pronunció, en este caso en reiteradas oportunidades, de que le corresponderá la competencia a ella cuando, por supuesto, se trabe la litis y haya sido de forma contenciosa. No solamente tenemos que hablar de la disolución del vínculo matrimonial, pero también podemos hablar, en este caso, de la materia mercantil, cuando lamentablemente un accionista estando en otro país demanda a otro accionista, en este caso por unas actas de asambleas extraordinarias o por una venta. Esa sentencia emanada, si fue contenciosa, también lo conocerá la Sala de Casación Civil en materia mercantil. En materia niños y adolescentes, cuando se traba la litis de alguna manera u otra, conocerá también, en este caso, la Sala de Casación Social, como lo ha venido así estableciendo mediante criterios reiterados, identificados como el 029, el 5.3 del 2020, en donde han sido totalmente claros y en donde han venido ratificando la doctrina jurisprudencial con referente a la institución del exequatur internacional, indistintamente las materias afines, e indistintamente los temas afines. Lo más importante es que se cumpla con el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Cuando nosotros hablamos de ese referido artículo, es importante señalarle a la audiencia que debemos partir que, en primer lugar, el artículo 53, que es la que regula para que exista esa formalidad de fondo, más no de forma, que exista esas facultades formales de fondo. Entonces, debemos cumplir con el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y el primero de ellos es que se haya dictado en materia civil, mercantil, niños, adolescentes, y en materias relacionadas jurídicas o privadas. Para nadie es un secreto que cuando usted acude a un tribunal, indistintamente que lo haga aquí en Venezuela o lo haga en otro país, estamos hablando ya de relaciones jurídicas privadas, ¿sí?
De manera pues que cuando nosotros hablamos del divorcio, como por ejemplo una sentencia emanada del extranjero para utilizarla, para que se le otorgue la fuerza ejecutoria, nosotros debemos partir primero de qué materia se trata, si es civil, mercantil, en este caso también laboral, y niños, adolescentes. Materia penal no, porque materia penal tiene su otro tratamiento jurídico, que es la radicación. Esto nada más lo lleva a la sala de casación penal, o en este caso, o la sala constitucional, o en este caso la extradición pasiva, que lo lleva también el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Significa de que la materia penal es otro tratamiento jurídico, no es aplicable el exequatur internacional, y que solamente nos debemos remitir a las materias que acabo de mencionar, unas por negocio jurídico a través de los contratos, bien sea civil o laboral o mercantil, otros a través de los derechos de personas, como es la disolución del vínculo matrimonial y la partición de comunidades gananciales y partición de herencia, y por supuesto, en este caso, otra los niños y adolescentes. Entonces, lo que les quiero decir que solamente es aplicable el artículo 53, numeral 1, solamente a las materias que acabo de mencionar. El segundo requisito que exige esta ley es que tenga fuerza de cosa juzgada, de acuerdo a la ley del Estado en la cual se ha pronunciado sobre esta sentencia. Si usted hizo la solicitud de exequatur en otro país distinto al nuestro, usted sabe que usted no puede tener dos solicitudes de disolución del vínculo matrimonial en ese país ni en mi país. Es decir, usted tiene que tener conciencia de que una vez que usted introduzca la solicitud de divorcio o de la disolución del vínculo matrimonial, es un solo procedimiento, por la sencilla razón de que debe operar la cosa juzgada, pero porque si no se nos da el caso de que, por ejemplo, usted inició este procedimiento en ese otro país y hay sentencia definitivamente firme, y una vez que usted envía esa sentencia para acá, para Venezuela, para que se le procese lo que es, en este caso, la fuerza ejecutoria de esa decisión judicial a través de nuestra jurisdicción, y usted tiene una causa pendiente del divorcio aquí ante un tribunal civil o un tribunal de protección, entonces no le va a operar, porque resulta ser que usted tiene aquí una solicitud de divorcio en Venezuela, ¿sí? Entonces no opera la cosa juzgada. Para nadie es un secreto que en el caso de esta institución procesal súbita, es aquella que le pone fin al proceso judicial y que no puede, de alguna manera u otra, o sea, ningún objeto o ninguna pretensión de demanda que usted ya haya interpuesto lo puede volver a interponer por ese mismo objeto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si usted no cumple con esa fuerza de cosa juzgada que debe tener la sentencia judicial, lamentablemente, o sea, caeremos en la consecuencia jurídica de incumplir de alguna manera u otra, en este caso, pues, con ese segundo requisito. Por eso es que es indispensable, que es obligatorio, de alguna manera u otra, que haya operado la cosa juzgada en ese tribunal que emitió la sentencia del extranjero y que aquí en Venezuela no exista ninguna causa pendiente sobre el mismo objeto. El tercer requisito que exige la Ley de Derecho Internacional Privado es que no verse sobre derechos reales, ¿sí? En Venezuela o en aquel país, ¿sí? Bienes inmuebles situados en nuestro país o situados en ese otro país. No, señores, el norte que ustedes tienen que tener es su divorcio, es su sentencia de divorcio, tanto del país emitente como el país, en este caso, vamos a decirlo así, aceptante, que sería Venezuela, y este es el norte, que es la disolución del vínculo matrimonial, que se le otorga la fuerza ejecutoria, y posteriormente a eso usted va a iniciar la partición de la comunidad de gananciales, porque este requisito impide, imposibilita, prohíbe expresamente de que no se encuentren involucrados bienes ni en nuestra república ni fuera del territorio nacional. Otro de los requisitos es que los tribunales del Estado sentenciador, vamos a decirlo así, tenga la jurisdicción de conocer, según por supuesto los principios generales del derecho internacional privado. Hay muchísimos casos que llegan a Venezuela en donde nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de los divorcios, cualquiera de estas instituciones familiares, vamos a decirlo así, en donde no hay convenio. No hay convenio, Venezuela no tiene convenio con ese país. Entonces, cuando nosotros estemos en presencia de eso, yo les recomiendo que también se remitan al convenio boliviano, que ahí están todos los países del mundo, aparte el de La Haya o el Pacto de San José de Costa Rica, y de alguna manera nos permite
de que a través, si no hay convenio por ningún lado, por ejemplo, con Panamá no hay convenio, entonces allí se ve la obligación para que se pueda otorgar la fuerza ejecutoria de esa disolución del vínculo matrimonial si se cumple con este requisito, porque acuérdense que los requisitos del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado se pueden cumplir con un requisito para que te lo declaren parcialmente conyugal, pero lo que no puedes incumplir es con 2 o 3 requisitos, ¿sí? Entonces, cuando estemos en presencia de que no hay convenios internacionales, ese país no tiene tratados, no ha suscrito tratados internacionales con Venezuela, entonces en ese sentido sí nos vemos en la obligación, señores, de que el tribunal que le corresponda conocer, como lo he venido trabajando y lo he venido ya explicando, otorgue la fuerza ejecutoria de forma parcial, ¿sí? Pero la recomendación es que mayormente existan convenios internacionales. Otro también de los requisitos, por supuesto, es que el demandado haya sido debidamente notificado, señores. Como lo acabo de explicar, lo dije al principio, pues por supuesto de mi exposición, existen muchas formas de alguna manera u otra aquí en Venezuela, no solamente está en el Código de Procedimiento Civil la institución procesal de la citación, que está en el artículo 215 y siguiente del mismo, sino que también tenemos la ley sobre datos y firmas electrónicas que regula de alguna manera u otra, en este caso la citación y las resoluciones de la Sala de Casación Civil y en este caso de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que son claras sobre el punto de la citación para que esa persona pueda ser emplazado al proceso, pueda ser llamado al proceso judicial y pueda ejercer su derecho a la defensa. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, usted hace la solicitud en otro país del mundo y la persona no es ubicable? Y bueno, ahí todos sabemos que existe la institución del defensor ad litem, también en otros países lo existe. Entonces, lo importante es que se haya cumplido con cualquiera de las etapas del proceso judicial, que esa persona se haya intentado notificar, en este caso, se haya intentado citar, se haya agotado todas las vías habidas y por haber, en este caso, para que si fue infructuoso y se le nombra en el defensor y contesta la demanda y el defensor dice que no está de acuerdo con la disolución del vínculo matrimonial, ahí no estamos hablando de que fue ausente el demandado, estamos hablando que se materializó la citación, porque él está representando al demandado y porque él de alguna manera u otra ha materializado al contestar la demanda, al materializar este acto procesal, de alguna manera u otra hemos tenido pues la solución al conflicto. O sea, él estuvo ausente, pero ojo, dejando muy claro de que efectivamente esta persona se materializó a través de la presencia de su representante, que es el defensor ad litem público, y dio contestación a la demanda. Cuando llega a Venezuela, Venezuela en base, por supuesto, a este numeral, como es el quinto, que ustedes me preguntan en el momento de revisar, que si fue debidamente notificado, por supuesto que sí, puesto que se cumplieron todos los actos procesales para que esa persona se hubiese dado por citado al proceso judicial. Y el último requisito es que no sean incompatibles en sentencias anteriores, que tengan autoridad de cosa juzgada. Es decir, no pueden haber 2 procedimientos, como lo acabo de mencionar, uno en Venezuela y otro en otro país, por ejemplo, de la disolución del vínculo matrimonial, o vámonos con una obligación de manutención de niños, adolescentes por aquí, otro por allá en otro país, porque repito, eso atenta contra el principio de la cosa juzgada, y no solamente eso, sino también al principio de uniformidad de las jurisprudencias emanada también de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, distinta Corte Suprema de Justicia. Lo que les quiero decir con esto, que todas estas sentencias, como lo acabo de señalar, indistintamente la materia fin, menos la materia penal, que queda, por supuesto, excluida de este, vamos a decirlo así, de este grupo de lo que pudiésemos encuadrarlas en las sentencias emanadas del extranjero para que pueda darse la fuerza ejecutoria de esa sentencia emanada del extranjero. Pero para culminar, quiero decirles de que cuando usted solicita la disolución del vínculo matrimonial aquí en Venezuela, es importante señalar que usted también debe hacer el mismo procedimiento de exequatur en el otro país donde usted se encuentra, porque es la única manera, no solamente que le otorgue este otro país, en este caso la fuerza ejecutoria, una vez que sale la sentencia judicial acá en Venezuela, usted sabe que tiene que impulsar la ejecución para que oficien a los organismos correspondientes
para, por supuesto, cambiar el estado civil de casado a divorciado, porque acuérdense que mayormente, lo ha dicho nuestro legislador, las sentencias emanadas del extranjero o las sentencias de aquí de nuestro país de disolución del vínculo matrimonial son sentencias constitutivas. ¿Por qué? Se cambia el estado civil de la persona, ¿sí? Ya no es casado, sino que ya es, en este caso, divorciado. Entonces, una vez que sale esta sentencia, impulsada la ejecución, registrada la ejecución, legalizada la ejecución y apostillada, es donde usted tiene que enviársela, en este caso, pues, a esa persona que se encuentra en este otro país para que él inicie de alguna manera u otra el procedimiento, en este caso, pues, de la fuerza ejecutoria en ese país donde se encuentra residenciado y se le pueda otorgar el exequatur internacional. O sea que de todas estas emanadas de afuera para que se le otorgue la fuerza ejecutoria aquí en Venezuela, es decir, cualquiera de las materias menos la penal, estamos hablando de exequatur internacional. Cuando hablamos de las sentencias emanadas de acá, de la disolución del vínculo matrimonial o cualquiera de las materias que yo acabo de señalar, para que puedan tener fuerza ejecutoria en otro país, también estamos hablando del exequatur internacional. En líneas generales, lo que les quiero decir es que este es un tema muy sensible, es un tema de actualidad jurídica, porque para nadie es un secreto que muchísimos inmigrantes están divorciando de sus parejas, y bueno, realmente estos son los procedimientos. Yo los invito para finalizar ya mi ponencia en el día de hoy, agradecida por supuesto con la doctora Zaida Marcano, que fue la que me hizo la invitación, no solamente colega, amiga, ex compañera del Tribunal Supremo de Justicia y jubilada también del Tribunal Supremo de Justicia, de la extinta Corte Suprema de Justicia en Venezuela. Gracias por la invitación, porque lo que nosotros buscamos a través, por supuesto, de este tipo de ponencias es mantener actualizado en lo jurídico, desde el punto de vista extraterritorial, a todas estas personas que se encuentran fuera del territorio venezolano. Y agradecida por compartir créditos con todos los ponentes que estuvieron involucrados en esta cumbre desde el día de ayer, 17 de noviembre, y que hoy por hoy se ha hecho realidad y se ha materializado con una mega organización, por supuesto, presidido y liderizado por la doctora Zaida Marcano, y que preside de alguna manera u otra el foro internacional, en este caso venezolano. No olviden ingresar a mis redes sociales para todas aquellas personas que de alguna manera u otra quieren conocer el trabajo que se ha venido haciendo allí, no solamente como abogada de libre ejercicio, sino también como precursora de la formación profesional en mi país, dentro del agremiado, así que los invito a que ingresen a mis cuentas en mis redes sociales, a @VestaliaTobar M, todo en minúscula, con B de Venezuela, en Instagram, en LinkedIn y en Twitter, y en Facebook somos @abogadostobarmedina, y también no olviden también suscribirse a nuestro canal de YouTube en Vestalia y sus apreciaciones jurídicas dentro del derecho venezolano e internacional, y nuestro canal de Telegram. También los invito a que ingresen semanalmente a nuestra columna jurídica a través de la página web www.2001online.com, donde semanalmente publico artículos de interés jurídico que tienen que ver de alguna manera u otra con cualquier tema de interés que beneficie a ese venezolano de a pie, y no solamente desde el punto de vista territorial, sino también desde el punto de vista extraterritorial. Asimismo, contamos con nuestro podcast jurídico también. No olviden bajar esta aplicación y oírnos diariamente a través de Spotify, en donde usted tiene la oportunidad de estar actualizado también en todas las áreas jurídicas. No me queda más que despedirme, dándole las gracias, pues, como lo acabo de decir, a la organizadora y a todo el equipo que conformó este magno evento. Muchas gracias. Gracias, doctora. Es un honor, verdad, tenerla, escucharla, y una brillante exposición. Y muchas gracias a todos los que se conectaron en esta hora. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes.